damos gracias a Dios esta mañana por el regalo inmerecido de reunirnos, eh, estar juntos. No sé para cuánto sea esta una verdad que toque lo profundo de ustedes, poder reunirnos. El hecho de poder estar juntos, alabar juntos a Dios, exaltar a Dios, exaltar la grandeza de su nombre, poder libremente conocerle como iglesia. Usted sabe que hay muchas congregaciones que no tienen esa libertad. Están pasando actualmente por muchos problemas. Es un verdadero regalo y esto se deriva directamente del corazón de Dios. Nuestro Dios desea que le conozcamos. ¿Usted sabe eso? Él desea que le conozcamos. Su deseo es que le conozcamos a Él. Y déjeme decirle, ¿por qué Él ha querido esto? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Muchas veces a través de nuestro caminar, ¿no?, cristiano, repetimos muchas veces Dios es bueno, ¿sí o no? Oh, Dios es bueno, Dios es bueno. Y sí es cierto, Él es bueno. Pero muchas veces lo decimos con una total familiaridad. Que Dios es bueno y esto es cierto. Pero yo quisiera pedirle esta mañana, mi amado hermano, que no permitas que esa confianza y esa franqueza con que lo dices, de alguna manera te permita perder el asombro por la bondad de Dios. En tal grado que pierdas de vista el centro del atributo o de este atributo de Dios, su bondad. Es decir, durante años tú has visto su bondad, has visto el bien de Dios manifestarse en tu vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hemos visto su bondad a través de estos años, lo has experimentado, su amor al salvarte de tus pecados, pero es muy probable que quizá hayas perdido el ángulo, que hayas perdido de vista a través de los años, debido a la rutina, debido incluso a lo que está sucediendo actualmente a nuestro mundo, a nuestro alrededor, la esencia de la bondad de Dios. Así que, ¿qué tal si oramos y le pedimos a Dios que esta mañana Él nos ayude para comprender de una manera más profunda esta riqueza de su carácter y que pueda afirmar nuestra fe en Él? ¿Les parece? Acompáñame a orar, por favor, inclina tu rostro. Señor, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias porque eres bueno. Pero no queremos salir de esta puerta con el mismo entendimiento. Señor, necesitamos que tú nos lleves más profundo y podamos ver tu bondad esta mañana. En base a lo que dice tu palabra, en base a lo que dice la Escritura. Y que actuemos en base a ese entendimiento, mostrando esa bondad, esa benignidad a otros, Dios. Te lo rogamos, pedimos gracia esta mañana, en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, el día de hoy vamos a hablar de nuestro tema número 19, acerca de la bondad de Dios. Mucho del material en el cual me he apoyado o he utilizado para esta prédica está basado en el libro de A.W. Pink llamado Los Atributos de Dios. Si usted puede obtener este libro, por favor hágalo, se lo recomendamos ampliamente. Nosotros hemos hablado anteriormente del atributo de la misericordia de Dios, ¿sí? Hemos hablado acerca del amor de Dios, ¿se acuerda? Ha habido un punto que hemos repetido en varias ocasiones y trataré de no hacerlo en algunas de las siguientes enseñanzas, pero es el aspecto de la interconexión entre un atributo de Dios y otro, ¿sí? Cada una de las perfecciones de nuestro Dios, ¿sí?, están íntimamente, están perfectamente vinculadas, relacionadas, ¿sí? No existe una unión entre otras. No es como que tú puedes ver, aquí termina la misericordia de Dios y aquí empieza el amor. No es así, todos sus atributos están unidos, todos sus atributos, ¿sí? Cada una de sus perfecciones están relacionadas, ¿sí? En orden de dar un ejemplo y recordar un poco como introducción al tema, el atributo o el último atributo de Dios que nosotros vimos fue la fidelidad de Dios, ¿sí? La fidelidad de Dios, vimos cómo Él es fiel como Padre, ¿se acuerdan? Como nuestro Padre es fiel al enseñarnos, al disciplinarnos, al instruirnos, ¿sí? Y podríamos entonces decir, basado en lo que estoy mencionando, acerca de esa interconexión de sus atributos,
Y el tema de hoy, que la bondad de Dios es fiel o que su fidelidad es bondadosa. ¿Sí se entiende? Todo está perfectamente unido. De modo que todos y cada uno de los atributos de nuestro gran Dios van de la mano, están unidos. ¿Sí? Hablando del amor y de la santidad de Dios, como dice el pastor Sugel Michelén, es como si estuvieses viendo un ave cuyas alas están perfectamente sincronizadas. Todos sus atributos están perfectamente sincronizados. Ahora, si nosotros queremos apreciar la hermosura del atributo, de la bondad de Dios, como algo dentro de Él mismo, encontraremos que su bondad está perfectamente vinculada a su santidad. Si lo vemos como algo de fuera, vemos que está perfectamente, o de dentro de Él más bien, está perfectamente vinculado a su santidad. ¿Sí? Pero si vemos o si observamos como algo que emana o que fluye de Él, entonces vemos que está relacionada a su amor. ¿Sí? Ahorita lo vamos a volver a mencionar. ¿Sí? Vamos entendiendo esto. No hay nada que tenga su propia fuente de bondad aparte de Él. Es decir, no hay ninguna otra fuente en la cual pueda existir la bondad aparte de nuestro Dios. ¿Sí? Dicho en otras palabras, todo lo que es bueno viene de Él. Todo lo que es bueno. ¿Has recibido bien? Bueno, ese bien proviene de Dios. Fíjese usted, Santiago en su primer capítulo, en el versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente, dice: todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Todo el bien que has recibido, todo el bien. ¿Cuántos tienen salud hoy? ¿Sí? Bueno, ese bien que tienes ha sido recibido de parte de Dios. Todo. ¿Sí? La bondad de Dios es una perfección de su naturaleza. Dios no la recibió de alguien más. Dios no la fue adquiriendo. ¿Sí? Proviene de Él, está en Él. ¿Sí? Dios es intrínsecamente bueno por naturaleza. Y además Él es la fuente de todo bien. Está en Él y de Él sale todo lo bueno. Esto es impresionante. Impresionante. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios no la puedes encontrar en otra parte más que en Él. Todo lo bueno que puede hacer el hombre, es decir, esos rasgos de bondad y que tú de repente ves como que hay ciertas acciones, ¿no? Ciertos, pues sí, rasgos, sí, provienen de Dios, ¿sí? Esto es parte de la obra de Dios cuando creó al hombre a su imagen. Solo para dejar esto claro, si hay alguna bondad en el hombre, es solamente porque Dios le hizo partícipe. Dios le compartió esa bondad al hombre cuando lo creó. Ahora vamos a adentrarnos en el tema y vamos a volver. Pero este aspecto de la bondad de Dios es simplemente una de las razones por las cuales Él merece ser alabado. La bondad de Dios es una de las razones por las cuales Él merece ser alabado. Mira lo que dice el Salmo 136.1. Salmo 136.1. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. A veces yo veo en muchos lugares como que tiene que estarse entreteniendo a la gente y haciendo el trabajo de animador para que se alabe a Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, anímense. Eso es exactamente lo que no debemos hacer. Simplemente, en realidad lo que tenemos que hacer es poner un salmo y colocarlo en el lugar que ese salmo merece. ¿Sí? Sencillamente debemos de alabar a Dios porque Él es bueno. No alabo a Dios porque estoy bien y no alabo a Dios porque estoy mal. Sí, es decir, no se trata de mí. Alabo a Dios porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Cuando cantamos a Él, lo alabamos porque Él es bueno. Simplemente por eso. ¿Sí? Alabo a Dios porque Él es bueno y porque yo no lo soy. Yo no lo soy. ¿Sí? Y por esto mismo, esto solo me hace abrazar su misericordia. Pero ahí es donde yo me encuentro, que su bondad me lleva a entender que Él mismo me proveyó por su misericordia el sacrificio perfecto que sustituyó mi maldad.
Él es bueno, yo soy malo. Y esa bondad proveyó esa misericordia al darme un sustituto que muriera por mi maldad, para que yo pudiese ser justificado. Sí. Lo que tenemos que ver esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo, por medio de su palabra, es que cuando decimos bondad, obviamente, por un lado, estamos hablando de que Dios es bueno en todo lo que hace. Que la misma palabra describe su misma esencia. La misma bondad de Dios nos la deja ver la palabra. Pero que también la bondad de Dios nos apunta a la manifestación de su gracia. Diga gracia. Esta palabra, 6 letras, a veces la repetimos tan fácil. Gracia. La manifestación de su amor, la manifestación de su misericordia hacia las criaturas que se encuentran en pecado y en necesidad de salvación. ¿Te das cuenta que salió de Él? De su trono salió la salvación. La naturaleza del ser humano es ser egoísta, es ser soberbio, es ser orgulloso. Que piense que todo lo que está alrededor, todo lo que Él puede de alguna manera contemplar, no lo merece a Él, no lo merece. Es decir, que nada de lo que Dios ha hecho es suficiente para Él. Cuando volteas y ves el cielo, ves las lumbreras, ves un sol que irradia calor, que te fue provisto para darte calor, ¿sí? Cuando ves que Dios puso incluso las estrellas para mostrarte la grandeza de su poder y la grandeza de un Dios que las conoce por nombre y que te está declarando que también te conoce a ti. Ves cada provisión de su mano. Ves las plantas, ves los animales, ves la anchura del mar, ves tantos innumerables elementos que hizo el Creador solo para mostrarte que Él es bueno y construir ese entorno para ponerte a ti. Y no estoy poniendo al hombre en el centro, estoy poniendo en el centro la grandeza de su misericordia. Todo ese entorno lo hizo primero para su gloria y colocó al hombre para proveerle todo alrededor, para que él estuviese bien. Cada provisión de su mano, tantos innumerables elementos, solamente para ver que Él es bueno. Todo lo que Él hizo, lo hizo para bendecir al hombre, y Él vio que era bueno. Génesis 1:27, si me puedes acompañar, por favor. Génesis 1:27. Dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Versículo 28 del capítulo 1. Luego los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multipliquen. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Versículo 29. Entonces dijo Dios, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales que les sirven de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Versículo 31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Vio que era muy bueno. Tú puedes ver su bondad con todo lo creado. Tú puedes ver su bondad, pero nota el lugar privilegiado y la bondad que le ha mostrado al hombre. Si por un momento Dios nos permitiera ver lo pretenciosos y orgullosos que somos, podríamos ver nuestra dureza e ingratitud, mis amados. Dios ya era Dios desde la eternidad pasada. Y déjame decirte algo, Dios ya era bueno. Dios ya es bueno, desde siempre ha sido bueno.
No ha habido ningún motivo por el cual haya tenido que traernos a la existencia. ¿Sí te das cuenta? Él ya era Dios y Él ya era bueno sin nosotros. ¿Sí? Aún así quiso rodearnos de bienes. Sencillamente con Dios al haber hecho al hombre a su imagen. O sea, sencillamente con que Dios hubiese hecho al hombre a su imagen, ya con eso era suficiente. ¿Sí? Pero aún así, o sea, le dio bendición sobre bendición. Hace al hombre a su imagen. Y cuando dice su imagen no significa que Dios tenga brazos o que Dios tenga, sí, Dios es espíritu. Pero conforme a su carácter, Dios lo hizo conforme a su carácter. ¿Sí? Esto ya era suficientemente impagable. ¿Sí? Una bondad mostrada a su criatura de este tamaño. Aun cuando el hombre no hubiese recibido todo este bien, ¿sí? Todo este impresionante bien, todo este cuidado a su alrededor ya era suficiente. Que del simple barro tomó al hombre, lo formó. ¿Sí? Y puedes entender esto, que Dios formó al hombre, el eterno, del barro. ¿No te habla eso de su bondad? Puedes buscar por toda la tierra, puedes levantar todas las piedras de este planeta y jamás encontrarás la bondad, una bondad similar o parecida a la de Dios. Ahora, el hombre ha sido hecho partícipe y se le ha comunicado por parte de Dios esa bondad. ¿Sí? Las personas pueden mostrar la bondad en un cierto grado, ¿sí o no? Por eso fue que Jesús les dijo allá en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos hará cosas buenas a los que le piden? O sea, el hombre no es bueno. ¿Sí puedes creerlo? El hombre no es bueno, no tiene el carácter moral de Dios, pero por la bondad que le fue comunicada puede mostrar bien, pero ese bien no se origina en él. Si tú eres bueno con tus hijos, ¿sí? Es porque Dios te ha dado esa bondad para ser bueno con tus hijos. A veces nos impresionamos con actos de bondad que el hombre puede manifestar, alguna donación, alguna fundación, ¿sí? Algo que se pueda levantar para ayudar a la gente. ¿Y esto es bueno, sí o no? Es bueno, ¿no? Son buenas estas fundaciones. Todo esto es muy loable, es digno de ser reconocido. Pero mis amados, como dice el autor, cualquier bondad que la criatura pueda hacer, cualquier bondad que la criatura pueda hacer, es como una gota comparada con el océano de la bondad de Dios. Cualquier bondad que el hombre pueda hacer es una gota comparada con el océano infinito de la bondad de Dios. La bondad del hombre es hoy y mañana no es. ¿Sí? Acabamos de cantar, ¿no? Dios es eterno, nosotros somos polvo. La bondad del hombre también es polvo. También es polvo, es pasajera, es temporal, es esporádica. Muchas de estas fundaciones hoy están, pero nada puede asegurar que la siguiente generación va a poder mantener esa misma fundación. Las cosas pasan, que esa fundación vaya a seguir un legado. No es así con la bondad de nuestro Dios. Nuestro Dios es infinito, es eterno, es inmutable en su bondad. Todas estas instituciones, ¿no? Estas fundaciones pueden ser mejoradas, ¿no? Puede venir un nuevo plan, puede haber una consejería, una mesa y hacer nuevos planes, ¿no? Pueden ser mejorados, ¿sí o no? Su bondad puede ser mejorada, puede ser cambiada, incluso podría proveer un bien mejor. No vamos a hablar cuál es el corazón por lo que lo hacen, ¿no? Pero esa bondad que es dada a los hombres puede ser mejorada, ¿sí? La bondad de Dios, mis amados, no necesita ser mejorada, no necesita ser cambiada. No hay nada que se le pueda añadir ni nada que se le pueda quitar, porque es perfecta. Como lo es perfecta. ¿Sí? Tomás Manton, predicador puritano, él estuvo arrestado durante mucho tiempo por predicar. Predicaba en su casa y estuvo arrestado. Aún así, él dijo, hablando de la bondad de Dios, dijo que la bondad de Dios es summum bonum. En el latín es el sumo bien o el bien supremo, ¿no? Él pudo ver esa bondad de Dios en su vida. ¿Sí? De modo que al ser Dios, mis amados, el bien supremo, de donde viene todo el bien, es Él el que da la medida de la bondad. ¿Sí? Él dice que es bueno y que no.
Sígame, ¿sí o no? Él es el que dice qué es bueno y qué no es bueno, ¿sí? Nosotros vivimos en un mundo donde la sociedad o los valores culturales determinan y ellos mismos fungen como regla para indicar lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí o no? Eso es lo que vemos hoy en día y escuche, eso es lo que vamos a ver en los siguientes días. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Una sociedad que ahora determina qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Vemos toda clase de monstruosidades que estamos experimentando, monstruosidades, mis amados, ¿sí? Donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y esto solamente es el resultado de haber cambiado la fuente de la cual se sustrae el significado de la bondad. Un ejemplo claro de esto es el aborto. El aborto. Dios creó un vientre al cual le dio la función de servir como una casa temporal para el desarrollo de un bebé. Hasta el momento en el que el bebé está listo para poder salir, ¿sí? Y entonces se puede enfrentar a las condiciones exteriores, ¿ok? En ese momento su cuerpo está en el momento preciso para adaptarse al cambio. ¿No es este diseño algo bueno? Le pregunto, ¿no es este diseño algo bueno? Es perfecto, mis amados. ¿Y qué hace este acto vil y egoísta al eliminar la vida y asesinar un bebé y llamarlo bueno? Mi pregunta es, ¿bueno para quién? No es para el bebé, obviamente. ¿Sí? ¿Puedes verlo? El problema es hacer de lado la única fuente de verdad, la única fuente de bondad, donde se origina la bondad, que es Dios. El ateísmo afirma que es imposible que exista un Dios y que permita la maldad. ¿Sí o no? Eso dicen, eso es lo que te vas a encontrar. Si estás compartiendo el Evangelio es lo que te vas a encontrar. Personas que casi es el argumento, es el mismo argumento. ¿Sí? Ellos preguntan, ¿cómo es posible que un Dios bueno pueda permitir que exista lo malo? Y es ahí donde está el primer error de ellos. Ya que siempre ha habido en la mente, tras generaciones, milenio tras milenio, ¿sí? La conciencia del hombre. En esa conciencia hay un sentido de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí o no? Todas las generaciones saben que un asesinato es un asesinato. ¿Sí? Sí, esa conciencia está puesta por Dios y aunque no se dan cuenta, en su mismo argumento están confirmando lo que dice Romanos. Romanos 1, dice el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos 1 y comienzo del 2, él dice y da argumentos de que todo lo creado es un fiel testigo de que hay un creador. Amén. Todo lo que existe, ¿sí? Todo lo que existe es un fiel testigo de que hay un creador, ¿sí? De modo que los que se oponen no tienen excusa, comenzando el capítulo 2. Y en el 2:4, y este versículo vamos a estarlo tocando alrededor de la enseñanza, de la prédica, si usted lo quiere marcar, él les dice, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios le ha colocado al hombre una conciencia dentro de su ser y esta le ha enseñado a hombres, ¿sí? Durante muchos siglos y milenios, como comentábamos, que lo que está mal, ¿sí o no? De modo que también por medio de la conciencia el hombre puede ver que hay un creador. ¿Sí? Por medio de la conciencia el hombre puede ver que hay un creador. ¿Sí? Ahora, Dios es el creador del bien. O más bien se origina en él el bien. ¿Me sigue? Pero Dios nunca es el creador del mal. En ninguna manera. En ninguna manera Él es el creador del mal. ¿Sí? Todo lo bueno es bueno porque éste se origina en Él. Y todo lo malo es malo porque esto no se origina en Él. La maldad se encuentra en el corazón del hombre. La maldad no viene de Dios, la maldad no se origina en Dios. ¿Sí? La maldad del hombre se encuentra en el corazón del hombre. Y al no reconocerle el hombre, al decir, no, pues yo estoy bien, yo estoy muy bien.
yo no soy tan malito, ¿no? El hombre, al no reconocer el pecado en su corazón, ¿sí? Sella su conciencia, ¿sí? Y esto lo hacen por esta simple matemática. Si ellos reconocen que Dios existe, también deben de reconocer que Él es bueno. Y si reconocen que Él es bueno, automáticamente, y si son un poco sinceros, deben de reconocer que ellos son malos, ¿sí? Y si ellos son malos, están en un problema. Obviamente, al negar al hacedor, lo que hacen es cauterizar la conciencia. Ellos se encuentran acumulando ira sobre ira para el día de la ira. Sin embargo, nosotros debemos de alabar a Dios aún en su juicio. Aun cuando veamos a los millones yendo al infierno, levantaremos manos y vamos a decir, tú eres justo. Incluso ellos deberán reconocer que Él es Señor y que Él es bueno. En su bondad, Dios le proveyó al hombre esta conciencia que lo acusa de su pecado, ¿sí? Para que el hombre pueda reconocerlo y se vuelva a Cristo. Se vuelva a Cristo. Es entonces injusto. Yo pregunto, ¿es injusto si Dios trae juicio al pecador en el día final? El hombre ha pecado, ha roto su ley, ha quebrado su ley. ¿Es Dios injusto si trae juicio en el día final? Jamás. De ninguna manera. El problema es con nosotros. Di conmigo. ¿Conmigo o contigo? Contigo, ¿eh? Dices, conmigo, ¿eh? El problema es conmigo, con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un entendimiento no claro, ¿sí? Nuestro lente, ¿sí? Está como borroso. No podemos entender el concepto de la bondad, ¿sí? La Real Academia Española da o en sus 3 primeras definiciones de bondad nos dice lo siguiente. Número 1, cualidad de bueno. Número 2, natural inclinación a hacer el bien. Número 3, acción buena. Ok, nos deja ver un panorama, ¿no? Pero si usted recuerda, cuando comenzamos, yo le dije que si queremos apreciar el atributo de la bondad de Dios, tenemos que verlo como en una perspectiva doble. Primero que nada, si lo vemos de dentro, ¿sí? Es decir, que algo que es un atributo que está dentro de Dios, está perfectamente vinculado a su santidad, la bondad, ¿ok? Pero si lo observamos, este mismo atributo como emanando de Él, como saliendo de Él o como que fluye de Él, entonces vemos que está relacionado con su amor. Esa santidad y ese amor perfecto son las alas sincronizadas de los atributos de Dios. No estoy resaltando más uno que el otro, ¿sí? Pero esta bondad la podemos ver en esta doble perspectiva, ¿sí? Es como si pudiésemos ver una vista con un doble flujo de este maravilloso atributo. Un pasaje que nos puede ayudar a explicar esto está en Gálatas 5:22. Y quisiera pedirle si por favor me puede acompañar. Gálatas 5:22. Cuando nosotros revisamos el versículo, nos dice que el fruto del Espíritu es amor, ¿sí? De hecho, es un fruto y de ahí salen todos los demás, ¿sí? Pero dice que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, y ahí remarco benignidad, bondad. Y luego dice fe. ¿Ok? Benignidad y bondad. En estos dos atributos, en estos dos frutos queremos centrar esta sección. En uno de los diccionarios teológicos describe la palabra bondad, ¿sí? Como agatosune, ¿sí? Al designar que Dios es bueno. Agatosune habla de este primer flujo que hablamos de la santidad de Dios, ¿sí? Que Dios es el único bueno, hablando de su carácter moral, de su santidad. ¿Sí me sigue? Ok. Como que Dios es el único bueno. En la historia del hombre rico, no vaya para allá, pero si usted recuerda, está en Marcos 10:18. El hombre rico viene con Dios y le dice, con Jesús, que es Dios, y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? ¿Qué haré?
de volada las obras, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10:18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Obviamente Jesús en este texto no está negando su deidad, al contrario, lo que está haciendo es como afirmándole, es como si le estuviera diciendo, ¿estás listo para reconocerme como Señor? Porque solamente hay uno bueno y es Dios. ¿Sí se entiende? Esta palabra, cuando dice bueno o solamente Él es bueno, equivale a la santidad de Dios, es agatosune, ¿sí? Habla de este primer flujo, ¿sí? Es la bondad de Dios en su carácter moral. Pero también esta otra vista, este otro flujo que hablábamos, y es la palabra benignidad. Di benignidad. Benignidad. ¿Sí? Esta otra es crestotes o crestón. ¿Sí? Y esta palabra no es meramente bondad, hablando como la cualidad, ¿sí? Sino habla de la bondad puesta en acción. Es una bondad puesta en acción, ¿sí? Es una benignidad que se expresa en acciones concretas, concretas. Habla de ternura, habla de compasión. En otras palabras, ese término se encuentra más relacionado en el sentido o apunta más hacia la gracia de Dios. Estas 6 palabras, gracia. En Romanos 2:4 nosotros leímos, su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sí? Y esta palabra es la misma, crestotes. Su benignidad, su gracia, ¿sí se entiende? Su gracia te guía al arrepentimiento. Es su gracia, mis amados, la que conduce a pecadores al arrepentimiento. Es su benignidad, es esa bondad concreta puesta en acción al guiar, al atraer a las personas. Ustedes tengan esto en claro. La gracia consiste en darnos algo que no merecemos. La gracia, para los pequeñitos, los que están escuchando, la gracia es que nos den algo que no merecemos. ¿Sí? Su misericordia consiste en que no nos dé lo que sí merecemos. ¿Sí? Es decir, por gracia recibimos la salvación, por gracia recibimos el perdón, por gracia recibimos la remoción de nuestros pecados, y por gracia recibimos la vida eterna. Esto no lo merecíamos, pero ¿qué sí merecíamos? La condenación, el castigo, una eternidad en el infierno bajo la justa ira de Dios. Y no lo recibimos por misericordia. Alguien más lo recibió por nosotros. Pero quisiera volver al punto de la benignidad de Dios. Dios muestra entonces su gracia para guiar al arrepentimiento. Este es el tema más maravilloso de toda la Biblia. En esa unión de tapa a tapa de la Escritura, ves la gracia de Dios. Es el tema de la Escritura, la gracia de Dios. Que Dios es rico en misericordia, que Él siempre permanece justo y que puede justificar al más vil pecador que pone su fe en Jesús. Romanos 3:26 dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ahora, hay una gracia común, ¿sí? Hay algo que se le llama gracia común, hay una benignidad, ¿sí? Común, la cual es una expresión de su bondad, mis amados, que abarca el bien a todos los hombres como criaturas suyas, ¿sí? Mateo 5:45, usted conoce el texto, pero no se deje ir por la familiaridad del texto. Dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover, por ende, su lluvia sobre justos e injustos.
Bueno es Jehová para con todos, dice el Salmo 145:9, y sus misericordias sobre todas sus obras. Este es nuestro Dios, este es nuestro Dios, Dios bueno. Nosotros podemos ver su bondad en el cuidado que Él tiene con toda su creación. El Salmo 145:15 dice, a ti miran los ojos de todos y a tu tiempo tú les das su alimento. A su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Es asombrosa la bondad de Dios. ¿Sí? Él creó todo tipo de animales. ¿Sí? Los creó, les provee y los cuida. ¿Sí? En casa nos gusta ver mucho documentales, mucho. Y una de las cosas que quizá a usted le parezca un poco grotesca, ¿sí? Pero que yo disfruto mucho, es ver cómo algunos animales se comen a otros. Téngame misericordia. ¿Sí? Yo disfruto ver mucho esto, ¿sí? Y yo sé que en el principio no fue así, no fue así, ¿sí? Pero debido al pecado así sucede. Pero aún con esto, Dios ha provisto el alimento para todo animal, ¿sí? Los más pequeños cachorros se les provee comida. Ellos no tienen que estar preocupados en que la bondad de Dios vaya a llegar o no vaya a llegar. David dice en el Salmo 52:1, la misericordia de Dios es continua, no se acaba. Al menos no hasta que Él regrese. ¿Cuánto más nosotros debemos alabar esta bondad? Ya como hijos, ¿cómo no hemos de alabar este atributo? Tenemos un Padre que derrama su bondad para nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Y sabe por qué? Esto pasa porque en nuestros corazones hay una ausencia de gratitud. Muchas veces. Y no me refiero a sentarte y dar gracias por los alimentos. Me refiero a una gratitud más amplia, ¿sí? ¿Te has dado cuenta de cuántas bendiciones Dios te ha dado? ¿Cuántas bendiciones Dios te ha dado? En la iglesia bautista, cuando estaba pequeño, había un canto que decía, bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Bendición tras bendición. ¿Le hemos dado gracias a Dios porque estamos respirando en medio de un COVID? ¿Le hemos dado gracias porque hemos sido sanados del COVID? Mi amado, a veces la gente no agradece a Dios, ¿sí? Y a veces nosotros decimos, cuando la gente no es agradecida, decimos, qué orgulloso es este hombre, qué orgullosa es esta mujer. Pero tú y yo, ¿le hemos dado gracias a Dios por esto sencillo que estamos respirando? No, lo hacemos en automático. Es su aire. Es su aire. Mire, un ejemplo. Nosotros vivimos aquí en Los Cabos. Hemos sido privilegiados por vivir cerca del mar. Obviamente no vas a la playa, ¿verdad que no? Yo entiendo la pandemia, pero regularmente, antes de la pandemia, ¿ibas a la playa? Casi no vas a la playa. ¿Sí? Pero aunque no vayas, ¿le has agradecido que puedes ver esa masa de agua acumulada delante de ti? Y que esa masa acumulada de agua te da testimonio de lo pequeño que eres. Y que eso te debería de llevar a decir, gracias Dios por tu grandeza. ¿Cuántos deleites Dios nos ha dado? ¿Cuántos deleites Dios nos ha permitido que disfrutemos? Él podía simplemente habernos dado alimentos sin sabor y estaríamos llenos.
podríamos disfrutar la comida, igual te alimentarías. No podrías saborear la carne asada, ¿te imaginas esa blasfemia? Ni el queso, ¿no? ¿Alguien se puede imaginar lo que sería tomar café sin sabor? El Apocalipsis, ¿no? Pero Dios permitió que pudieras saborear, porque Él es bueno. Él pudo haber hecho que la tierra estuviera llena de palmeras y de mangos nada más y hubiera sido suficiente. Pero ve la infinitud, la grandeza, la diversidad de plantas que tenemos. Una variedad incontable. Dios nos permite ver colores, disfrutar olores. Cuando tienes COVID no disfrutas esos olores. Sí. Ahí es donde puedes darte cuenta cómo el olfato te es dado. Y que ni siquiera le das gracias a Dios o no le damos gracias a Dios por este tipo de cosas. Y alguno puede decir, ¿y eso qué tiene de espiritual? Y yo te respondo, ¿no nos dice la Escritura que debemos de ser agradecidos por todo? Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Infinidad de bondades son derramadas desde el trono de su gracia sobre tu vida. El hombre, mis amados, rompió la ley de Dios. No hubiera sido justo Dios si Dios hubiera hecho un despliegue de ira en el momento. Ira sobre su creación y lo hubiese consumido en un momento y no haberle permitido acceder a la gracia, a la salvación. Pero lo que vemos es que Dios, en vez de ira, extendió misericordia e ira, pero extendió misericordia. En aquel Calvario donde su Hijo fue crucificado por nosotros, sí va a haber ira, sí va a haber juicio para aquellos que rechazan al Salvador, pero está la misericordia. Ahora, no podemos negar que vemos dolor alrededor nuestro. Vivimos en un mundo caído. Todo esto que estamos viendo a través de esta pandemia, yo personalmente lo entiendo como un juicio de Dios. Hay quien dice que no, yo no voy a discutir con ellos. Está bien. El profeta Isaías dice en Isaías 26:9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y es que cada castigo en la tierra le permite a la tierra, ¿sí?, al hombre, ver la misericordia de Dios. Dios tiene el derecho de hacer lo que quiera con su tierra, es suya. Pero Él permite que esto suceda en un acto de bondad. En un acto de bondad. ¿Sí? Porque los juicios lo que hacen es ver o darle un acceso a la gente al arrepentimiento. ¿Alguna vez ha habido gente doblada en las calles clamando a Dios antes de esta pandemia? Gente clamando a Dios por misericordia. Gente teniendo misericordia, siendo movida a misericordia a predicar a la gente. Lo que ha pasado este año ya ha sido un tiempo de profundo dolor. ¿Sí? Me refiero en un entorno mundial, ¿sí?, global. Mucha gente, ha perdido familiares. Pero aún en ello, mis amados, Dios ha mostrado su bondad. Nos ha enseñado que Él está con nosotros. Aún en los tiempos difíciles que podamos estar pasando. Tú estás pasando tiempos difíciles, Dios te está mostrando su bondad. Quizá algunos de ustedes tienen enfermedad durante tiempo ya. Pasas por tristezas. ¿Sí? Aún en ello debes de considerar que el alivio vendrá de tu Dios. Recuerda, Él te está formando. Él te está formando. Es parte de su bondad formarte a la imagen de Cristo. Forjar tu carácter. Forjar mi carácter para que nos parezcamos más a su Hijo. Y esto es parte de su bondad. ¿Qué mayor bien puede hacernos el Dios de bondad que hacernos cada día más a la imagen de su Hijo amado? Romanos 8:28 es un texto conocido, pero que esa familiaridad no te engañe. Dice que somos más que vencedores y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas te ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Quizá estás pasando por infinidad de tentaciones. Quizá estás pasando por una infinidad de tentaciones. Bueno, primero que nada, debes de saber que tu Padre es santo. ¿Sí? Que su carácter es santo, puro y bueno. La Biblia dice en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado, simplemente no puede. ¿Sí? Y cuando nos dice que no puede, es que está inhabilitado. ¿Dios es todopoderoso? Sí, pero Dios no puede pecar. No está en su naturaleza. No hay ningún efecto en Él. No le atrae el pecado. No hay ningún vínculo entre el pecado y Él. No hay ningún apetito en Él por el pecado. En aquel grupo de amigos de Job, con mal tino en sus palabras, y que de hecho nos compartió José Luis el domingo pasado, había uno de ellos que se llamaba Eliú. Y el hecho de sus comentarios no significa que lo que estaban diciendo en parte de ellos eran verdad. Fueron inspirados por Dios. ¿Sí? Secciones. En uno de ellos, en Job 34:10, Él les dice, escúchenme ustedes que tienen entendimiento. Todo el mundo sabe que Dios no peca. Dios no peca. El Todopoderoso no puede hacer nada malo. ¿Sí? Aunque la consejería de ellos no era la mejor, esto es y será por toda la eternidad una verdad inmutable. Nuestro Dios es puro. Pero además, como nos dice Hebreos, tenemos un sacerdote que entiende nuestras debilidades, que entiende nuestras tentaciones. ¿No consuela eso tu corazón? Tenemos un sacerdote que entiende tus debilidades y que te ayuda en ellas. ¿Sí? Y lo que tú y yo debemos de tener en mente es la carrera que tenemos por delante, la meta gloriosa que nos espera. Vamos a la ciudad celestial. Mira de nuevo lo que dice Romanos 8, pero ahora en el versículo 30. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mi hermano, un día tú y yo estaremos delante de Él. Cada vez es más pronto. Cada vez es más pronto y podremos ver su gloria. Podemos levantar nuestras manos en un cuerpo que no tendrá ninguna inclinación hacia el mal. Un nuevo cuerpo en el cual no habrá ningún pecado, ni una pizca, ni un ápice de pecado. Un cuerpo nuevo, ¿sí? Donde podremos ser llenos de toda la bondad de Dios y podremos levantar manos a Él por su bondad y podremos reconocer su bondad y podremos alabarle y adorarle por lo que estamos viendo. Estaremos delante del Cordero. Pero escucha lo que dice, que Él te llamó. ¿Te llamó? ¿Te llamó? Sí fuiste llamado. Si te llamó, ¿te justificó? ¿Tienes fe en lo que estás diciendo? ¿Te llamó el Señor? Si te llamó, ¿te justificó? Eso es una verdad que tú tienes que tener en tu corazón, que has sido justificado. Si creíste en Cristo y respondiste el llamado, tú ya fuiste justificado. Dice que a los que llamó Él ya justificó. Pero date cuenta que dice que te glorificó. Yo te pregunto, ¿ya te glorificó? No te glorificó aún, pero para Él ya sucedió. En verdad, para Él ya sucedió. Mis amados, Él es el Señor. Nuestro Dios tiene todo el poder. Para Él, acorde a su omnipotencia, ya está hecho. El problema está aquí en la mente. Pero para Él tú ya eres glorificado. Es un evento futuro, pero para Él está hecho. De manera que tú que eres tentado puedes decir confiadamente, Él es mi ayudador. Él es mi ayudador.
Él nos ayuda mientras estamos aquí. Ese es un rasgo de su bondad. No estás solo. Isaías 52:2 dice: levántate del polvo, oh Jerusalén, y siéntate en el lugar de honor. Quítate del cuello las cadenas de la esclavitud, oh hija cautiva de Sión. Sacúdete y levántate y camina, mi hermano. Camina. Nuestro Dios es bueno y nuestro Dios está por nosotros. Él vino a esta tierra para darnos libertad y eso es bondad. Él vino a esta tierra para que ya no seamos más esclavos y esto es bondad. Mira, la mayor y más grande expresión de su bondad fue al acercarse Él a nosotros para darnos libertad, para darnos la adopción de hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Gálatas 4:4 dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, perdón, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Es decir, la bondad de Dios no solamente nos muestra su amor al comprarnos y darnos libertad, sino que además quiso darnos su vida y relacionarse con nosotros como nuestro Padre. Ahora, estamos hablando de una acción concreta, una bondad puesta en acción, la gracia. ¿Qué fue lo que Él hizo? Dispuso enviar a su Hijo y mostrar su bondad. Lo dijo y lo hizo. ¿Sí? Mostrar su bondad a un mundo perdido. En Lucas 2:14 dice que aquellos ángeles alabaron a Dios y dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Algunos dicen en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad, ¿no? Y eso está mal, no es lo que dice la palabra. La Biblia dice en la tierra paz, buena voluntad, es decir, esa benignidad concreta de Dios para con los hombres. ¿Sí? Esa multitud de ángeles alabó a Dios por su bondad y nosotros bien haremos si hacemos lo mismo. Alabar a Dios por habernos dado a su Hijo, ¿sí? Por su preciosa gracia, porque el Padre nos mostró su bondad y nos concedió el arrepentimiento para estar con Él para siempre. Acompáñame por favor a Tito 2:11. Tito 2:11. Dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. ¿Ves? Una gracia manifiesta, concreta, la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese maravilloso día en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Dice que en el versículo 11, no sé si lo pueden por favor regresar, el versículo 11, ¿sí? Dice: porque la gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios se ha manifestado, ¿sí? Cristo es la misma gracia. Cristo es la misma gracia divina, ¿sí? Quien derramó su vida por nosotros, ¿sí? Ahora, dice que la gracia ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Aquí no está hablando de todas las personas, no está hablando de que todas las personas van a ser salvas, ¿sí? No habla de todos los hombres como si fueran a llegar a ser salvos, ¿sí? Habla de los que creen. Él fue el pago en nuestro lugar, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree sea salvo, ¿sí? Y debido a esta bondad, mis amados, nosotros somos llamados a vivir unas vidas justas, ¿sí? Somos llamados a vivir vidas apartadas de los placeres pecaminosos. Eres tentado, Dios te entiende, pero también te está diciendo que te apartes,
que te alejes por esta gracia que te ha sido dada. ¿Sí? Es por ello que muchas veces, escúcheme por favor, porque es necesario, nada más. Es por eso que muchas veces pasamos por dolores. Es por ello que muchas veces Dios permite el dolor en nuestras vidas. Es por ello que muchas veces Dios permite que pasen cosas para quitar nuestras falsas confianzas, para quitar nuestros ídolos. ¿Sí? Dios permite que pasen cosas para que no te acomodes mucho en este mundo. ¿Sí? Hemos usado este ejemplo, pero ¿cuándo has visto que un hombre que va a pasar 2 días en un hotel, ¿no?, de vacaciones, empiece a adornar todo y a poner cuadros? Al único que he visto ha sido a Mr. Bean. Es el único. Pero un hombre en sus cabales nunca llega a un hotel y empieza a acomodar todo y poner lámparas y cuadros. ¿Por qué? Porque está ahí temporal. ¿Sí? Dios te ha dado cosas, disfrútalas. Dios te ha dado vida, disfrútalas. Dios te ha dado matrimonio, disfrútalo. Un matrimonio, disfrútalo. Pero no te acomodes mucho en este mundo, porque no vas a estar mucho tiempo. Somos polvo. Somos polvo. ¿Sí? Él quiere un pueblo celoso de buenas obras. ¿Me puedes mover al versículo 14, por favor? ¿Podrías, por favor, poner? Sí. Él quiere un pueblo celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Él es bueno, Él quiere un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo comprometido con buenas acciones, es lo que quiere decir. Acciones concretas. Acciones concretas, benignidad, ternura hacia los demás. Usted recuerde, cada atributo de Dios demanda algo de nosotros. ¿Sí? Un pueblo que manifieste su bondad por medio de sus obras. ¿Sí? Ahora, las obras jamás van a ser un requisito para obtener la salvación. Jamás. Nunca va a ser un medio para salvación. Pero escuche, sí es una evidencia visible, como dice Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. O sea, es lo que está diciendo. O sea, tienes fe, está bien, pero muéstramela. Muéstramela. El mundo necesita ver una fe verdadera. ¿Sí? Una evidencia visible de que hemos sido receptores de la gracia y la bondad de Dios en la salvación. Acompáñame a Efesios 2:8, por favor. Efesios 2:8. ¿Sí? Dice, por gracia sois salvos. Por gracia. Un regalo inmerecido. ¿Se acuerdan qué es? Que recibamos lo que no merecemos, ¿no? Un regalo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ti, no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie se puede jactar de que ha hecho tales cosas. Nadie. Porque somos hechura suya. Poema. Somos hechura de Dios. ¿Sí? Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Dios nos hizo para buenas obras, para mostrar esa benignidad. ¿Sí? Dice que son obras que Dios preparó de antemano. Él ya las hizo, ya están hechas. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Andar en ellas. Andar en ellas. Si tú entras a la carretera, ¿qué es lo más lógico que tienes que hacer? ¿Te quedas parado? Avanzas, caminas, trayectas. Fuimos llamados los del camino. Así es lo que vamos a ver en Hechos muy pronto. No muy pronto, pero pronto lo vamos, en un tiempo, en algún momento. Jesús es el camino, somos suyos. Y mientras andamos en el camino, sí es un camino de santidad, ¿sí? Como dice Isaías 35:8. Pero mientras yo avanzo en ese camino, predico mi fe, hablo de mi fe, comparto mi fe. ¿Qué mayor buena obra podemos hacer que mostrar y que predicar el Evangelio? Sí. Cuando Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 28:20, en la gran comisión, id, ve,
¿sí? No de que veas, sino de que vayas, es que predique su bondad, predica mi bondad, predica mi gracia, predica lo que yo he venido a mostrar, mi bondad, para guiar a las personas al arrepentimiento. Habla de mi bondad. Y una pregunta para esta congregación, ¿y es que en verdad podemos quedarnos callados? ¿Es que en verdad podemos silenciar nuestros labios? Nosotros hemos visto su bondad, hemos experimentado, la hemos saboreado, hemos sido partícipes de esa bondad al haber creído en Él, al haber visto su provisión por medio de su misericordia, al atraernos a Cristo, el único sacrificio que podía pagar por nuestra maldad. Por eso yo le decía que seguramente usted sabe esto. Primero que nada, si usted es nacido de nuevo, usted ha probado la bondad de Dios. Usted recibió la salvación de gracia, un rescate incalculable, pero quizá ha olvidado hablar a otros de esa bondad. El salmista hace una invitación en Salmo 34:8 a que cada persona pueda comprobar por sí misma esto. Él le dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved. Es el mismo llamado que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Al haber recibido esta bondad, escuche, hay una consecuencia lógica o un resultado visible que debe ser manifestado por aquellos que nos decimos hijos de Dios. Si recibimos esta bondad de parte de Él por medio de Cristo, tiene que haber una consecuencia lógica. Quisiera que me acompañes, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. ¿Sí? Dice, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. ¿Sí? Lo que nosotros vemos aquí es una maniobra militar hecha por el rey de Siria, ¿sí? Seguramente Ben-Hadad II, ¿sí? Sobre Israel. Él comanda toda esta operación y sitia el lugar, ¿sí? Ya lo había hecho antes, ¿sí? Habían saqueado la ciudad y él lo hace nuevamente, pero lo que vemos aquí, mis amados, es deplorable, ¿sí? En los siguientes versículos lo que nos habla el texto es una terrible hambre, una terrible temporada, ¿no? Un sitio. Cuando se dice sitio es que rodeaban la ciudad, cortaban los flujos de agua, ¿sí? Y por ende tenían que salir, ¿sí? Si no morían de hambre. Estaban en graves problemas, ¿sí? Dice el versículo 25, y nos lo dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, ¿sí? El versículo 26 dice, y pasando el rey de Israel por el muro, él iba en una rutina diaria, vio a una mujer, ¿sí? O sea, el pueblo está pasando un hambre terrible y ve a una mujer y esta mujer le grita, salva, rey, señor mío. Y él le dijo, sí, o sea, él no tenía ninguna fe, ninguna confianza, ¿sí? Le dice, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero? ¿Del lagar? El rey no podía ayudar a la mujer y es ahí donde la ayuda del hombre es inútil. Inútil. El ser humano no puede hacer nada para aliviar esa hambre. Entiendas esto de manera espiritual, ¿sí? Acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? El ser humano necesita salvación. Y aunque de alguna manera el hombre pueda ver su miseria de otro hombre, de otra persona, el hombre es inútil en esto, ¿sí? Más adelante la historia cuenta cómo hay un conflicto entre dos mujeres, ¿no? Incluso en la desesperación por el hambre, se comete un acto de canibalismo aquí. Y una mujer pelea contra otra, ¿sí? Una mujer esconde su bebé y el tema es por los pequeños, no quisiera mencionarlo, ¿sí?
Pero cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, dice en el versículo 30, rasgó sus vestidos. Esto lo hace en señal de dolor, ¿sí? E incluso estaba vistiendo una tela áspera. La gente vio y vio sus vestiduras y abajo, pegado a su ropa real, tenía ropa áspera, en silicio. Es decir, él estaba dolido, ¿sí? Habla de un dolor, ¿sí? En los siguientes versículos vemos una profecía dada por Eliseo que iba a suceder, ¿sí? Él les estaba hablando de unas buenas nuevas, ¿sí? Entiéndase, ¿sí? Que el hambre terminaría. Y entiéndase esto a nosotros en relación con las nuevas del Evangelio, las buenas nuevas. Anunciamos a un mundo que necesita salvación. El mundo está hambriento, ¿sí? En Segunda de Reyes 7:3 nos habla la historia, ¿sí? Que por esta misma hambre había un grupo de hombres leprosos que estaban excluidos por su enfermedad, no podían entrar, ¿sí? Para ellos estar allá afuera o estar ahí en la puerta o salir era lo mismo, iban a morir de todas formas, ¿sí? Ellos entendían que eran polvo, ¿no? Versículo 3, acompáñeme por favor de Segunda de Reyes. Dice que había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron. Imagínese usted esto. Vienen de un hambre terrible, tienen lepra en su piel, llegan a un campamento vacío. Encuentran las tiendas, encuentran comida y bebida. Dice que tomaron ahí plata y oro, vestidos, y fueron y los escondieron, ¿sí? Y vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Y luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas o la nueva en casa del rey. Iglesia, nosotros no estamos haciendo bien. Casa de Oración Los Cabos, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. ¿Cuántos años has disfrutado del bien? Y pasas y disfrutas toda la bondad y todo el bien de Dios, cuando afuera hay gente que está muriendo del hambre de salvación. Imagínate que los leprosos hubieran pensado: Dios los va a traer. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Ellos reconocieron: si esperamos hasta al amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos y demos las nuevas al rey. No estamos haciendo bien. Hoy debería ser el día de salir y predicar
¿sí? El temor de los leprosos no fue que regresara el rey de los sirios. Ellos ya estaban muertos. El problema es que muchas veces consideramos nuestra vida como lo más valioso. El temor de ellos, su verdadero temor es que su maldad, ¿sí? La maldad de esconder esta buena noticia, ¿sí? Los llevará al castigo de Dios por callar, por no compartir las buenas nuevas. Yo pido al Señor que ponga un temor en nosotros, un temor verdadero, porque Él está pronto a venir. Necesitamos crecer y necesitamos madurar. Tú y yo vamos a morir sí o sí. Esa banca en un tiempo va a estar vacía, no vas a estar ahí. Digo, no sé si vamos a estar aquí. Pero entiéndase que no vamos a estar aquí mucho tiempo. No importa dónde te hagas, vas a morir. Yo también voy a morir. ¿Y qué vamos a decir al Señor? ¿Qué excusa podremos usar para esconder nuestra falta de amor al perdido? ¿Qué excusa? Todos fuimos llamados a compartir el Evangelio. Y no va a faltar alguno que va a decir, no, hermano, eso solamente es para los evangelistas. Yo te pregunto, sé honesto, no me contestas, pero ¿de verdad crees que vas a poder sostener ese argumento delante del Cristo ensangrentado? ¿De verdad será poderoso tu argumento delante del Rey? El evangelismo, en palabras de Spurgeon, fue así. Evangelismo es simplemente un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró su pan. Fue lo que hicieron estos leprosos. Dios removió nuestro pecado, pero aún no somos glorificados. Pregunto, ¿es que ya nos creemos tan santos? Es que nos creemos ya sin pecado. Mi amado, la hora viene, muy pronto nuestro Señor va a regresar, que nos halle haciendo bien, que nos halle mostrando su bondad, su benignidad. El salmista, al ver la bondad de Dios, exclamó, tú eres bueno y haces únicamente el bien. Y fíjate lo que él dijo en consecuencia a esta bondad única. Enséñame tus mandamientos. Tu bondad es única. Tú solamente eres el único bueno. Por tanto, enséñame tus mandamientos. Su palabra es perfecta, su voluntad es buena. Todos los mandamientos son buenos, son puros, son benignos. Ahora, ¿cuántos aquí le pueden decir, Señor, enséñame tus mandamientos por tu bondad? ¿Por qué no te pones en pie? Si el salmista, al reconocer su bondad, dijo, enséñame tus mandamientos, ¿tú podrías decirle eso a Dios? Señor, reconozco esa gracia, reconozco esa benignidad concreta, ese favor inmerecido para mí. No encuentro esa bondad en nadie más. Por lo tanto, porque tú eres la única fuente de bondad, porque tú mostraste la bondad, enséñame tus mandamientos. ¿Puedes decirle eso? Yo te pregunto, ¿sí puedes? Ahora yo te digo, si tú puedes decirle eso, solamente prepárate, porque quizá escuches una respuesta
en 2 palabras, en 2 letras. Id. ¿Quieres escuchar sus mandamientos por su bondad? Su mandamiento es este: ve, ve. Solo ve, ve, ve. Mientras vas caminando, predica, habla. Esos lugares vacíos que están aquí serían personas que podrían estar yendo al cielo. No puede ser que estemos en una maldad tal. Tenemos que tener un temor de Dios y decir: el Señor viene. No estamos haciendo bien. Si dices: quiero hacer tu voluntad, debido a esa bondad, quiero hacer tu voluntad. Y el Señor te dice: ve, predica, habla de mí, vive para mí, vive para mí.